Bienvenidas, bienvenidos a este programa de TV UNAM en el que analizamos con una perspectiva retrospectiva el presente, de hecho, el futuro porque es el año 2024, con una perspectiva desde 1994. El día de hoy hablaremos de un tema muy relevante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 1994. El entonces presidente Ernesto Zedillo promulga una reforma al Poder Judicial, lo que provoca diversos cambios radicales como pasar de 26 a 11 ministros. 1995-2018. El proceso de consolidación del tribunal siguió su curso. Con sus resoluciones ha dado respuesta a diferentes controversias. Los cambios de sus miembros han provocado la suposición de que podrían existir conflictos de interés con algunos grupos políticos. En el escenario actual, la relación con el Poder Ejecutivo ha sido complicada. Ante una serie de declaraciones por parte del presidente López Obrador, ¿estamos otra vez ante algún tipo de intromisión al Poder Judicial? ¿Es legítima esta intromisión? La histórica llegada de Norma Lucía Piña Hernández como la primera ministra presidenta no ha estado fuera de controversias. Tomó el cargo con un peligroso señalamiento individual de algunos ministros de esta Corte, debido a una serie de actuaciones que van en contra de los intereses de quienes se encuentran en el poder. Considerando la importancia de la autodefensa de este tribunal como un acto en pro de la división de poderes, ¿qué podemos esperar de esta Suprema Corte? ¿Cómo puede seguir actuando para lograr mayor solidez institucional? El presidente Ernesto Zedillo toma posesión de su cargo, había ganado las elecciones ese mismo año y a los muy pocos días propone una importantísima reforma constitucional. Camilo, ¿nos ayudas a empezar a entender de qué va esa reforma de 1994? Claro, con mucho gusto. Pues primero que nada, muchas gracias por invitarme. Me da mucho gusto estar aquí con Karina y contigo, Pedro. Pues mira, esa reforma fue la 133 en 252 reformas constitucionales que van a la fecha. Y tuvo, digamos, diría yo, tres componentes muy importantes. Uno, transformó la organización y competencias de la Corte para volverla en un tribunal, digamos, más eficaz para arbitrar la política y más compacto. Pasamos de 26 ministros a 11 ministros. Creamos al Consejo de la Judicatura para administrar a los jueces inferiores. Y al mismo tiempo hay dos cosas que luego se nos olvidan de esa reforma. Una tiene que ver con, digamos, esto que después se convirtió en la autonomía de la PGR, del cambio a Fiscalía. En aquel momento se estableció que se tenía que ratificar por parte del Senado al procurador. Y hay otra cuestión que también venía en esa reforma en 94, que tuvo que ver con la creación del Consejo Nacional de Seguridad Pública y que, pues entre otras cosas, ha traído todo este tema del alcance de la participación de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad. Entonces, básicamente fue lo que hizo esa reforma. No, pues muchas cosas, y vamos a empezar con uno de los elementos que fue muy polémico, nada más porque pues, fue polémico, que fue la intervención desde el Poder Ejecutivo, con su mayoría legislativa en aquel entonces, para remover a los ministros. Se quedaron algunos, pero se fueron la enorme mayoría, a las 26 personas que integraban el Pleno de la Suprema Corte para reducirla a 11 integrantes. Y hay quien ha dicho que esa decisión, Karina, no sé cuál es tu opinión, pues fue una decisión, déjame decirlo así, políticamente necesaria, jurídicamente viable, pero también cuestionable desde el punto de vista institucional, porque pues fue una injerencia de alguna manera desde los dos poderes políticos hacia la cabeza del Poder Judicial. Fue una injerencia, no cabe la menor duda. De un día para otro nos quedamos sin Suprema Corte de Justicia y se nombra una Suprema Corte de Justicia que incluso tardó unos días en entrar en funciones. Este es el chisme de la situación. Ahora, si tú me preguntas, ¿esto siempre es inconveniente? ¿Este tipo de injerencia es siempre inconveniente? Yo me retrotraería, ¿qué sucede cuando termina una dictadura militar y empieza una democracia? Celebramos que se remuevan, ¿no? los jueces, las instituciones por lo menos los ministros y las ministras de la Suprema Corte de Justicia. Creo que no es exactamente el mismo contexto, pero creo que
por las características de la reforma. Yo la he calificado como refundacional. Había un ánimo refundacional del Poder Judicial vinculado con crear un tribunal constitucional que sea un contrapeso efectivo frente a los poderes. Creo que uno políticamente podría leer que fue una manera de darle legitimidad, entre otras cosas, porque también había habido muchos problemas de legitimidad y muchos señalamientos de corrupción, de problemas. Entonces, digo, siempre estamos en un gris, fue una injerencia, pero digamos, hay momentos en los que hace falta. Ok. Una pregunta, Camilo. Dijiste algo que creo que es muy importante. El primer punto, si no me equivoco, después de este que describiste, que es de cambió, y déjame decirlo así, cambió la naturaleza de la Corte. De ser solamente la última instancia, ¿no? La Corte de Casación, como se nombra, la Corte Suprema, pasó a ser lo que se conoce como un tribunal constitucional. ¿En qué consiste eso? Es decir, ¿qué son? ¿Cuál fue el cambio? ¿Cuál fue la relevancia? Dijiste arbitrar disputas entre poderes, en fin. ¿Cuál es la particularidad de esas nuevas facultades que adquiere como Tribunal Constitucional? Pues mira, yo diría que en términos del diseño de la Corte adquiere, digamos, una facultad que no tenía a través de la acción de constitucionalidad que le permite revisar la constitucionalidad de las normas que aprueban los órganos legislativos a nivel federal y local, y también se amplía la controversia constitucional que ya existía, pero que no tenía las reglas, digamos, que tuvo a partir de ese momento. Y yo creo que esta segunda figura, la controversia, fue muy importante porque lo que veníamos viendo, y aquí voy a empezar a meter el tema del contexto político y por qué fue muy importante, es pues mayores, digamos, cambios políticos a nivel municipal, y los municipios no tenían siempre, o no siempre tenían herramientas jurídicas, digamos, para procesar conflictos. Entonces ahí teníamos muchos amparos, y dentro de la propia Corte se empezó a considerar, antes de la reforma en 94, que era necesario tener herramientas para esto. Entonces la controversia fue una de estas figuras que amplió la posibilidad de que la Corte se convirtiera en esto que estás denominando Tribunal Constitucional, o en un tribunal encargado eminentemente de revisar o de vigilar la supremacía constitucional. Y con las acciones de constitucionalidad, originalmente pues se tenía pensado que fungiera como ese legislador negativo, ¿no?, que pensó Kelsen, que sí puede quedar dentro del sistema jurídico y que no de lo que emiten, digamos, los órganos legislativos en contextos más plurales. Pero esto ocurrió al mismo tiempo sin que la Corte perdiera, digamos, sus facultades de último órgano dentro del Poder Judicial de la Federación. Por eso tenemos una Corte que es, en buena medida, o que hace las funciones que en otros países hacen justamente los tribunales constitucionales, pero al mismo tiempo no hemos soltado esta otra función. Y eso ha sido, digamos, muy importante en la historia de la Corte de los últimos 100 años, pero también en la historia reciente, porque le da, digamos, este peso como árbitro político, como, digamos, árbitro del federalismo y la división de poderes, pero también hace que tenga una carga de trabajo bastante importante, ¿no? Digamos, en su momento llegamos a contar por decenas de miles los asuntos que llegaban a la Corte. Entonces, seguimos en esa tensión y creo que es parte de lo que ha marcado esto en un contexto, con esto termino, donde México se ha vuelto un país cada vez más complejo. Digamos tres cosas. Es un país políticamente que ha pasado por un proceso de, digamos, fragmentación política, un proceso de centralización del poder, sobre todo en los últimos años. Tenemos también un país con un crecimiento demográfico que ha permanecido, un país más escolarizado, pero además un país donde hay una crisis de violencia que no para, ¿no? Pasamos de 17 homicidios por cada 100,000 habitantes en 94 a más de 30 en 2020. Y además de esto tenemos un contexto jurídico que tiene que ver, creo yo, con una explosión, digamos, en la producción de normas jurídicas, de ordenamientos jurídicos, y al mismo tiempo esta cosa que es paradójica, que tenemos muchas más expectativas en lo que el derecho puede hacer para la ciudad, pero al mismo tiempo parece que tenemos una percepción de cada vez mayor decepción con el derecho. Entonces, digamos, yo diría estas tres cosas de contexto para ubicar el papel de la Corte como Tribunal Constitucional y como Tribunal de Casación. Y surgiendo en un año, Karina, que creo que es interesante eso, el contexto que nos trae Camilo, digamos, hacia acá lo que ha pasado en estos años, pero incluso si regresamos a ese año de 94, pues un año particularmente complejo,
un año de muchas violencias, de levantamiento armado en Chiapas, de homicidio del candidato presidencial del partido gobernante en ese entonces, de elecciones federales con muchas tensiones varias, en fin, un año muy complicado, 94, y el presidente de la República que llega al poder decide una decisión institucional en materia judicial de esta naturaleza. ¿Tú piensas que eso es equivalente de alguna manera a esos contextos a los que tú referías en los que hay un cambio de régimen político? Sí, sí, indudablemente. Yo creo que no es casual que el presidente Zedillo, la primera iniciativa que haya enviado fuera la de reforma judicial, o bueno, no solo reforma judicial, pero que tiene que ver con el sistema de justicia y de seguridad y justicia. Me parece que esto no es casual, era dar una señal muy fuerte de que él encarnaba un cambio, ¿no? Y que iba en serio con lo que estaba prometiendo en términos de pluralidad política, continuar el proceso de, digamos, liberalización política y pluralización del contexto de la representación política en un país que sabemos durante mucho tiempo, digamos, fue un presidencialismo de partido hegemónico, había un partido hegemónico, entonces no me cabe la menor duda que fue una señal muy fuerte y no cualquier señal. Nuestro camino va a ser el camino de las instituciones y del derecho. Para que esto sea posible, el árbitro va a ser la Suprema Corte de Justicia, el árbitro de estos conflictos va a ser la Suprema Corte de Justicia en esta pluralización política y frente al contexto de violencia que yo en ese momento caracterizaría básicamente como violencia política, ¿no? Digamos, un levantamiento armado, el asesinato, el magnicidio del candidato y después del presidente del partido, ¿no? Sí. Entonces, un contexto de violencia política muy fuerte, leyéndolo en términos simbólicos y de mensajes, el mensaje fue: vamos a cambiar las reglas, vamos a establecer nuevos árbitros que no somos nosotros y esta va a ser la vía. A mí me parece que eso significa la reforma constitucional y que la primera iniciativa, y es en parte también hacer honor a las promesas de campaña, ¿no? Cumplía la promesa que había hecho. Exacto. De construcción de instituciones. De instituciones y del Estado de Derecho, que era algo que el gobierno... Ahora, ahí hay algo interesante, porque también no nos desviemos, es otro programa que ya también saldrá en nuestra serie, pero también es el año de la construcción de nuevas dinámicas electorales y políticas cada vez más democráticas. Me imagino que a esto te referías con el tema de que esa también nueva realidad política aumenta, digamos, la conflictividad jurídica y aumenta la necesidad de contar con un árbitro ya no político, sino, como dice Karina, jurídico que dirima las controversias. ¿Es así, Camilo? Es correcto, es correcto. Yo creo que si lo vemos, digamos, de una manera muy simple, creo que la reforma sentó las bases para que la Corte ocupara este papel de árbitro y posteriormente de un intérprete más o un garante de derechos más proactivo, pero eso, digamos, lo que lo pongas en blanco y negro en una norma no hace que necesariamente esto ocurra. Y lo que pasó en el terreno de la política fueron pues alternancias, tres alternancias en la presidencia de la República, otras tantas en las entidades, digamos, poderes legislativos a nivel federal y local que ya no estaban bajo el control de un solo partido, y esto pues fue generando, digamos, conflictos, y esos conflictos ya no se resolvían a telefonazos como en algún momento pudo haber ocurrido, sino pues se resolvían escribiendo textos y llevándolos a la Suprema Corte para hacerle preguntas muy importantes sobre esto, sobre, digamos, lo que dice la Constitución. A ver, si no me equivoco, eso también implicó, Karina, una suerte de acotamiento, debilitamiento del Poder Ejecutivo
es decir, de los órganos de gobierno como factor que dirimía esos conflictos. Porque si los conflictos entre dos gobernadores o entre dos presidencias municipal antes se resolvían en la Secretaría de Gobernación, ahora se resuelven ya en una sede jurisdiccional y dice Camilo, ya no verbalmente, ya no digamos en un acuerdo político, sino en un juicio jurídico. Sí, esto fue así. Y definitivamente es así. Hay mucho escrito, ¿no?, acerca de esto, de por qué en determinado momento un presidente decide delegar poder. Claro. ¿No? En lugar de concentrarlo, a veces se gana más delegando, ¿no? Y creo que es justamente en parte la decisión que tomó Zedillo, justamente para procesar tanto el conflicto político y social creciente, como para también procesar el conflicto en su propio partido, ¿no? Donde su presidencia era una presidencia distinta, que llegaba con otras particularidades. De hecho, va a ser el último presidente de aquel PRI. Exactamente, Exactamente. Peña Nieto, pero de aquel PRI es el ¿no? último. Entonces, creo que es una decisión de, yo creo que podríamos ponerlo así, en blanco sobre negro, mantener las cosas como eran antes y mantener la potestad de subir o bajar el pulgar para resolver los conflictos, o apostar a otras maneras donde se pierden cosas pero también se ganan otras. Por ejemplo, se gana que ahora el responsable de decisiones difíciles sea otro poder y no el poder ejecutivo. Claro, ahí hay también una decisión estratégica ventajosa para el poder ejecutivo, exacto, para el presidente. Camilo, mencionaste una institución que también pues emerge en 94 con aquella reforma, que pues no es necesariamente conocida a detalle por todo nuestro público y que merece la pena dar, digamos, una mínima referencia sobre la misma, el Consejo de la Judicatura Federal. ¿Qué es y por qué es importante? Solo quiero hacer una acotación para abundar en lo que nos decía Karina. Para que se den una idea, entre el 1917 y 1994, es decir, antes de la reforma, se presentaron 63 controversias constitucionales en la Corte. Okay. Y después de eso, tenemos entre el 95 y 2022, 4.066 controversias y 2.349 acciones. Nada más para que se den cuenta de la dimensión de los conflictos que antes tenían otros cauces y que ahora llegan a la Corte. Oh, importantísimo. Ahora abrieron la válvula, abrieron la puerta es. Y se fue por ahí. Así es. Ahora, sobre el Consejo. Antes, creo que es importante decir que antes de la reforma de 94, la Corte no solo tenía esta función, digamos, jurisdiccional, de casación y, digamos, unos guiños a hacerlo un intérprete más, el que dominara la interpretación de la Constitución. Pero también se encargaba de administrar al Poder Judicial. ¿A qué me refiero con administrar? Reclutar jueces, decir dónde iba a haber nuevos juzgados, ver los presupuestos, etc. Y esta función era una función complicada, por supuesto, una función muy importante, sobre todo en un contexto donde tenemos un Poder Judicial que en general no crece, digamos, de 17 a los 70. Un Poder Judicial con más o menos el mismo número de órganos en un proceso del país donde tenemos una explosión demográfica, urbanización, etc. El Poder Judicial comienza en los 70 a crecer y para 1994 ya no era un poder tan chiquito como el que teníamos 30 años Ya no era antes. tan fácil administrarlo. Exactamente, ya no era tan fácil administrarlo. Entonces, digamos, aquí hay muchos colegas que han hecho trabajos que nos han dicho, me refiero a Andrea Pozas, Julio Ríos, que dicen, pues había la forma de administrarlo, sobre todo de reclutar a los jueces, era mediante esto que se puede denominar pacto entre caballeros. Se rotaban los ministros y las pocas ministras de la Corte que hubo, la designación de los nuevos jueces. Y esto pues tenía, digamos, unas cuestiones, unas implicaciones que no necesariamente estaban cerca del mérito y de hacer un ejercicio racional de la función judicial. Entonces, trayendo o inspirándose en lo que había en otros países, sobre todo en Europa, se crea el Consejo como este órgano que se encarga de administrar, supervisar y vigilar a los jueces. Y esto que incluye reclutar a los jueces, ver cómo avanzan en la carrera judicial, administrar los recursos del Poder Judicial. Y es muy importante decirlo porque creo yo que ahí es donde tenemos más claroscuros en el tema de la reforma. No quiero adelantarme mucho, pero creo que hay algunos claroscuros. Pues me parece el estupendo momento para hacer un corte y para que cuando regresemos nos adelantemos a ese punto que tiene que ver en los claros y los oscuros
de aquella reforma mirada, digamos, en retrospectiva ya 30 años después de la misma. Ya volvemos aquí a TV UNAM, quédese con nosotros, estamos hablando de 1994, un reflejo de 2024. Ya estamos de vuelta aquí en TV UNAM, hablando de la Suprema Corte de Justicia, la importantísima reforma a la misma en 1994, y terminamos el bloque anterior, tú Camilo, hablando de que habían algunas cuestiones pues, que se pueden llamar aciertos y otras que pues son más polémicas, son más cuestionables. Karina, empecemos porque elijas un par de los mayores aciertos de la reforma. Ya nos has dicho tú que crees que en algún momento de las vidas de las naciones puede ser necesaria una reforma de gran calado como esa al Poder Judicial, pero más allá de esa dimensión, decisiones que se tomaron y que tú consideres que fueron positivas. Bueno, me parece que la creación del Consejo de la Judicatura es una decisión positiva en la medida en que supone una separación de la administración de la judicatura y de los procesos de designación y disciplina judicial de la Suprema Corte de Justicia, como ya mencionaba Camilo. Antes de eso, lo que operaba era un pacto de distribución de distritos y de circuitos entre diferentes ministros. Entonces, la meritocracia estaba, digamos, cuestionada, no había concursos, o por lo menos no había transparencia en los concursos. Entonces creo que eso, por una parte, nos lleva, ¿no?, hacia un camino distinto. No digo que sea fácil y creo que todavía es una de las asignaturas pendientes, pero creo que eso es un camino interesante. El otro camino es poner sobre la mesa el otro aspecto, el otro acierto, me parece, es el rol político de la Suprema Corte de Justicia. En la medida en que se le otorgan facultades para dirimir el conflicto político, el rol político está sobre la mesa y se convierte en árbitro de lo que va a suceder, un árbitro que juega con otras reglas y en otros espacios. Creo que pues, el camino en ambas cosas, en estos aciertos, no ha sido fácil y ha sido largo. Y bueno, me gustaría después profundizar en esto, pero creo que esos son dos aciertos. Pero detente. Merece la pena. Creo que, por una parte, la creación del Consejo de la Judicatura, que en un momento se vio como un avance y fue, hay que decirlo, una tendencia en América Latina, no solo en México, no fue un invento o una ocurrencia, fue una tendencia en ese momento en América Latina, generó rápidamente también una disputa entre la Corte y el Consejo. ¿En qué sentido? Bueno, la Corte estaba perdiendo la facultad de administrar y controlar a la judicatura y, bueno, impulsó lo que en 1996 se conoce como la contrarreforma a eso, ¿no?, donde gana algún nivel de control sin volver atrás a la otra designación, donde maneja la mayoría de los miembros del Consejo de la Judicatura. Y en relación con su rol como árbitro político, creo que, bueno, de un poder judicial, de una Corte Suprema de Justicia muy, digamos, construida su identidad en la armonía entre poderes, porque si uno ve los informes, se habla de la armonía entre poderes y el rol del Poder Judicial para construir armonía entre poderes. Lo que está haciendo es, bueno, tiene que dirimir conflictos. Y cuando dirimes un conflicto... Pues quedas bien con una parte y mal con otra. Sí, o bueno, tienes que encontrar modalidades. Y eso costó. Se pasó mucho tiempo discutiendo qué era ser un tribunal constitucional y qué rol
tenía que jugar en esto, ¿no? Hasta dónde tenía que avanzar en lo político y hasta dónde no. Creo que hoy estamos o sea, hoy nadie ya discutiría esto, afortunadamente, pero son procesos donde la transición no fue fácil. Okay. Y sin embargo, Camilo, tú en esta misma lógica dices que ahí hay, digamos, también cuestiones que han sido, pues vamos, objeto de mayores cuestionamientos o de mayores perplejidades, déjame decirlo así. Tú dijiste claroscuros. Sí, yo creo que tenemos en general la historia de la Corte, diría, de la reforma en lo que se refiere a la Corte, creo que es bastante, digamos, exitosa. Los resultados, digamos, aunque hay muchas cosas controvertidas en función de lo que pensemos, creo que ha sido exitosa porque tenemos una Corte más independiente, una Corte que digamos, ha sido muy estable, contrario a lo que lo había sido antes. Tuvimos por primera vez en la historia de México 8 años sin que hubiera un cambio en la Corte entre 95 y 2003. Llevamos 17 designaciones posteriores según el calendario. Solo se han interrumpido ese calendario por la muerte de 3 ministros y, digamos, la única puntito en el arroz, digamos, sería la renuncia del que fuera ministro de Medina Mora. En el sexenio del presidente López Obrador. Exactamente, en el sexenio actual. Pero en general ha habido mucha estabilidad en la Corte. Tenemos cambios en la Corte importantes, cambios en los equipos de trabajo, digamos, de una predominancia de personas que vienen de la carrera judicial, equipos de trabajo híbridos con perfiles muy diferentes. Tenemos, bueno, diría muchas cosas, pero si quieres tiene que ver sobre la interpretación. En la Corte, bueno, les doy unos datos para que se den una idea. La Corte ha producido, bueno, si uno consulta el Seminario Judicial de la Federación, ahorita va a encontrar alrededor de 300,000 tesis de jurisprudencia. De esas 300,000, 30% corresponden a los años posteriores a 94, es decir, eso no es tanta la diferencia. Pero si solo vamos a las tesis jurisprudenciales, las obligatorias, esta cantidad sube al 60%. La mayor parte de los criterios obligatorios que están hoy en día en el semanario se acumulan en estos 30 años. Pero si vamos solamente a las tesis que interpretan la Constitución, el 85% se acumulan en estos 30 años. Es decir, no solamente por la vía de los conflictos, digamos, tenemos este papel más proactivo de la Corte, sino también tenemos en la interpretación huellas que vemos en las tesis que va dejando de pues, una mucha mayor actividad que la que había antes. Ahora, para pasar al otro lado, donde yo creo que ahí es donde hay más claroscuros, creo que Karina ya decía una cosa que tiene que ver con esto que Carpizo le llamó la subordinación del Consejo a la Corte, en la reforma esta que mencionaba Karina, que tiene que ver con lo que, digamos, en la investigación comparativa se llama autonomía interna, ¿no? Nos parece que en México tenemos poca autonomía de los jueces respecto de los órganos superiores, no obstante que tenemos el Consejo de la Judicatura. ¿Y esto con qué tiene que ver? Yo creo que tiene que ver al menos con 2 cosas. Una, con el diseño, con esto que el presidente de la Suprema Corte es al mismo tiempo presidente del Consejo y le da, digamos, un margen de influencia muy importante y permite que quienes ocupan la presidencia por 4 años pues puedan imprimir su sello, ¿no? Con sus diferentes acentos, como lo hemos visto. Y tenemos también este tema de que el Consejo está integrado por 3 personas que nombra la Suprema Corte. Directamente. Originalmente se pensó que estas 3 personas, estos 3 lugares de los 7 que hay en el Consejo, iban a ser por sorteo, de modo que hubiera un magistrado de tribunal colegio de circuito, uno de tribunal unitario y uno de juzgado de distrito. Pues esto se cambió en aquella reforma y ahora son designados. Digamos. Y esto hace que, pues digamos, haya mecanismos formales a través de los cuales ocurra esta subordinación. Pero luego tenemos otros temas que tienen que ver con cómo funciona la carrera judicial, que funciona por redes, ¿no? Como funcionamos por redes en el mundo. Pero ahí el acento es muy importante y tiene que ver con esto que también otros colegas han mostrado a través de estudios sobre el nepotismo judicial y todas estas redes familiares, que nos indican que digamos que el espíritu, por decirlo de alguna manera, la reforma del 94, en lo que se refiere al Consejo, de racionalizar y mejorar la administración y dar un mayor peso al mérito, pues no ha sido tan exitoso. Esto lo combino con una última cosa, que creo que hay signos de cambio, pero que creo que sigue siendo complicado. El tema de esto que podríamos denominar formalismo judicial y que tiene más que ver con la cultura jurídica. Por más esfuerzos que puedan haberse hecho,
digamos, esto no se ha logrado simbrar por completo, sobre todo en los órganos inferiores a la Corte, en el Poder Judicial de la Federación. Y esto tiene efectos, por supuesto, en el acceso a la justicia y en cómo pues, muchas de las respuestas que en primera instancia nos dan a grandes preguntas, pues es, no, pues no procede, o lo sobresee porque hay tales causas, ¿no? En fin. Formalismo que reduce, digamos, el criterio del juez a decisiones de sí o no, con lo cual, pues sí, hay obviamente, digamos, una restricción al acceso a la justicia. Exacto. La barrera es, las preguntas, por ejemplo, grandes preguntas como interrupción del embarazo o como matrimonio igualitario, no han llegado ahí pasando, digamos, así a la primera. Han tenido que pasar por la aduana de la procedencia y el sobreseguimiento, que es, no, esto no es una pregunta válida. Entonces, no pasa. A ver, pero ahí hay algo interesante que Camilo ya adelantaba y me gustaría escuchar tu opinión, Karina, porque si centramos nuestra atención en la Suprema Corte, que es, digamos, la institución que llama y nos convoca hoy, pues miraremos que la integración ha ido cambiando y dice Camilo, también el perfil de los y las ministras y de sus equipos de trabajo, que no es una cuestión menor. Sí ha habido un cambio de cultura jurídica en la Corte, ¿no, Karina? Sí, yo justamente iba a hacer esto. Acabamos de publicar justamente un trabajo donde hicimos una encuesta a juezas y jueces, magistrados, magistradas y juezas y jueces, donde un poco tratábamos de rastrear, lo escribimos con Ezequiel González Ocantos y Sandra Botero, y donde tratábamos de ver a dónde estaban, ¿no? En 2014, la encuesta se aplicó en 2014, 3 años después de la reforma de derechos humanos, y medíamos 3 cosas. ¿Cuáles eran las rutinas interpretativas de los jueces? O sea, ¿qué usaban para interpretar? La segunda cosa era cómo se veían en relación con sus superiores, qué tan diferentes eran con sus superiores, y la tercera, cómo se veían respecto del poder político. Esto es, qué tan diferentes consideraban que debían ser en sus decisiones con el poder político. Pero el centro era cómo decidían cuando decidían un caso. Y encontramos que hay una dualidad. Prácticamente uno podría decir, nosotros hablábamos de textualismo en la interpretación e interpretativismo, y que tenemos 50-50. Okay. O sea, también estamos ante un poder judicial donde también hay señales de que eso está cambiando. Ahora, yo creo que hay una paradoja, diría yo, y creo que es la inercia de esta forma de control como personalizado, directo, poco mediado. Y es que, por una parte, las juezas y los jueces plantean su miedo de decidir, ¿no?, por fuera del redil y de las consecuencias. Sí, de salirse del marco, que les da seguridad. ¿no? Y uno dice, bueno, ¿qué tanto es así? ¿Qué tanto no? ¿Qué tanto es una posición cómoda? Porque vemos que hay decisiones de juezas y jueces muy variadas. Y por otra parte, vemos también que la Suprema Corte de Justicia se mueve en una frecuencia, justamente con los nuevos equipos de trabajo, con y la parte de abajo, ¿no? Los tribunales inferiores se mueven en una frecuencia muy distinta y donde hay una gran diferencia geográfica, ¿no? Okay. En otro estudio que hicimos sobre la influencia de la perspectiva de género, mirando citación, lo que observamos es, bueno, obviamente la instancia más influyente, la instancia que citan cuando se habla de perspectiva de género es la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, pero lo que encontramos, y esto es lo más sugerente, que son muy poquitos los circuitos judiciales que forman parte de esta red. Okay. O sea que sobre todo, digamos, está concentrado en la Suprema Corte y no necesariamente permea y hay unos pocos circuitos que son los más grandes en general. Se pueden permitir ser, déjame decirlo así, para usar un concepto, más progresistas, pues porque hay un entorno social que los acompaña en esas decisiones. Yo creo que eso efectivamente ocurre. Pienso en casos, en experiencias
digamos, de jueces que conozco en Yucatán, por ejemplo, más cercanos a conflictos socioambientales, en fin. Lo que no diría es que esto ocurre de manera generalizada, por la forma en que funciona el Poder Judicial, con rotaciones en las designaciones, en las sedes donde están ubicadas las personas, en fin. Yo quisiera nada más añadir una cosa para cerrar este bloque, que tiene que ver con algo que creo que es el ancla del cambio en la cultura jurídica, o una de las principales anclas, el tema de la carga de trabajo, que ha sido históricamente un tema. En 2001, según los datos que tengo en algunos trabajos que he hecho, teníamos alrededor de 500,000 asuntos en todo el Poder Judicial. En el año pasado se reportaron 1.3 millones de asuntos. Tuvimos una caída en 2020 por la pandemia, como de 40%, pero hubo un repunte. Entonces, claro, parte del tema es que aunque tengas una cultura jurídica distinta, sí, tienes esa carga de trabajo. Y eso, para regresar a la pregunta que me hacías, tiene que ver con pues, lo que ocurre en las comunidades y la forma en que utilizan el derecho a las comunidades. Y la cantidad de casos que llevan en cada. Por supuesto. Pues vamos a un bloque y regresamos para platicar de lo que está pasando hoy. Hoy, ahora sí ya estamos ya no en 1994, ya no mirando lo que ha pasado en estos 30 años, sino lo que está pasando en 2023 de cara a 2024 con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su relación. En este caso, seré particularmente atento con el Poder Ejecutivo, con el presidente López Obrador y con su mayoría legislativa en el Congreso de la Unión. Ya volvemos. Ya estamos de regreso en este programa en el que estamos mirando a la Suprema Corte de Justicia, al Poder Judicial Federal en general, con una perspectiva retrospectiva. Desde el año 2023, en la víspera del año 2024, hacia 30 años atrás, en 1994. Nos han ayudado a entender muy bien la importancia de una reforma detonadora de muchas transformaciones hace 30 años, también sin duda de las transformaciones sociales, demográficas y políticas que tienen una inevitable resonancia y eco en las instancias judiciales y en la Suprema Corte, pero en los últimos años, en concreto desde el 2018 a la fecha, hemos vivido, creo, no es la única vez, pero una particular tensión, al menos en el nivel discursivo, retórico, político, entre el presidente de la República y el Poder Judicial en general, y también por decisiones que ha adoptado el Poder Judicial y sobre todo la Suprema Corte en temas muy sensibles para la agenda política del gobierno. ¿Qué decir de esto, Karina? Bueno, a ver, yo lo que creo es que sí, definitivamente fue una relación, al menos, o es, al menos a nivel retórico, discursivo, por parte del presidente, signada por la confrontación, ¿no? Es un actor, la referencia a la Suprema Corte y al Poder Judicial, es un actor que está presente y es motivo de crítica recurrente. A esto no estábamos acostumbrados, por lo menos de esta manera. Y claro, cuando esas menciones las hace un actor tan poderoso como el presidente, con mayorías, no es lo que sí, no Camilo yo podamos decir aquí, o sea, tiene un efecto muy distinto. Eso hay que decirlo. Me parece que también estamos ante un gobierno que concibe o que tiene otra concepción del control del poder y la división de poderes, por lo menos en términos discursivos, más, digamos, más depositaria de la idea mayoritaria. Yo tengo la mayoría, gané la mayoría y voy a usar esas mayorías como puedo hacerlo. Voy a estirar hasta donde pueda para hacer lo que quiera con estas mayorías. Eso también lo vemos, yo diría, no me parece tan extraño que un político lo haga cuando tiene poder político para hacerlo. Otras obras. Ahora, desde el punto de vista fáctico, yo digo, más allá de estas amenazas que no son inocuas, yo no veo que haya una afectación a la independencia de la Suprema Corte de Justicia.
ni con el caso de la renuncia del ministro Medina Mora, por ejemplo? Ahí yo lo que diría es, primero, el ministro Medina Mora no debería haber llegado. Pero llegó. Llegó. Y segundo, lo que critico es la falta de transparencia de la renuncia, porque no sabemos por lo que se fue. Pero me parece que esto, digamos, tenemos una corte que está asignada por la estabilidad en la permanencia, excepto en este caso por la designación de ministras o ministros que podamos estar de acuerdo, o no, pero se vale y nos ha pasado muchas veces. Y también tenemos, a mí me parece que el indicador, y ahí permítanme ponerme el gorro de politóloga, el indicador más fuerte es que la Corte decide a veces para un lado y a veces para el otro. Ese es el indicador del Estado de Derecho. Ok, que no hay una constante de alineación. No hay una constante de alineación, e incluso en temas muy delicados, ¿no? Como fue la acción de inconstitucionalidad, ¿no? La decisión de esta semana sobre la Guardia Nacional y también sobre otros casos. Entonces me parece que hay un nivel retórico que no es menor y hay un nivel donde hay un margen de maniobra que no me parece tan menor. A ti, Camilo, sobre todo pensando en cuáles son las reacciones del gobierno y del titular del Ejecutivo a las decisiones judiciales de la Suprema Corte que entorpecen su proyecto, que declaran la inconstitucionalidad de sus decisiones. Y, por ejemplo, Karina ya pone un caso de muchos, pero quizá el más reciente de relevancia indiscutible nacional, de declarar inconstitucional que el mando de la Guardia Nacional esté en manos de fuerzas militares y decisiones similares. A ver, yo comenzaría un poco en línea de lo que entendí que decía Karina, que creo que estamos en un contexto de mucho ruido. ¿En qué sentido? En que parece que un día la separación de poderes está más viva que nunca. Hoy parece que es un día de esos, y hay días donde ya se murió la separación de poderes, ¿no? Un día tenemos Estado de Derecho y al otro un día día tenemos se y otro fue. día no tenemos. Entonces, yo creo que es difícil encontrar, digamos, los matices y los grises en esto, pero en realidad es lo que nos explica lo que ocurre. Yo creo que efectivamente tenemos discursivamente una beligerancia que no habíamos visto hacia la Suprema Corte en el discurso público. Habíamos visto, digamos, o teníamos, al menos por evidencia periodística, temas de cómo había en su momento actores políticos particulares que iban a la Suprema Corte, consejeros de la presidencia, consejeros jurídicos de presidencia en su momento, que hacen eso. Lo que no habíamos visto era este discurso, y este discurso lo que yo sí creo que tiene un cambio, y no solamente tiene que ver con el tema de los jueces, sino el tema como de estigmatizar, digamos, a lo que el titular del Poder Ejecutivo, el presidente López Obrador, digamos, denomina a sus adversarios. Yo creo que esto sí tiene unos efectos que estamos viendo y que son preocupantes, para la gente. más allá de la independencia judicial, que ahora regresa eso. Tiene que ver con persecuciones a personas que tuvieron cargos públicos, en fin, en ciertos contextos. Creo que, digamos, no es inocuo el tema discursivo, aunque no quiere decir que eso necesariamente ponga en entredicho la independencia judicial todo el tiempo. Pero déjenme, porque es el papel que me toca, darle una vuelta de tuerca, Karina. Una cosa es, tú lo decías muy bien, que una persona de a pie haga críticas sobre el desempeño de una persona juzgadora. Otra cosa muy distinta es que lo haga el presidente de la República, y no estoy pensando ya cuando se refiere a la Suprema Corte, que pues como sea es un órgano colegiado de 11 integrantes y las decisiones que más afectan al gobierno, que son las declaraciones de inconstitucionalidad, requieren 8 votos, entonces las toman 8 personas, sino estoy pensando cuando se trata de una persona titular de un juzgado y que es señalada, denostada, estigmatizada directamente por la voz presidencial, por las sentencias que adopta. Creo que eso es muy peligroso y no lo estoy defendiendo. A mí me parece que es peligrosísimo y es un estilo de ejercicio del poder que, en mi opinión, no lleva a una situación constructiva, no lleva y pone en riesgo a gente. Eso no estoy
de alguna manera, no estoy aplaudiéndolo. Lo que estoy diciendo es que más allá de esas amenazas, digo, de esa, digamos, amenaza retórica, hasta donde sabemos, esas personas siguen en su cargo. Algunas se han movido. Creo que es más grave esta alienación de responsabilidad al Poder Judicial que hace el presidente en su discurso. A mí me parece que, sobre todo cuando tiene que ver con la justicia penal, a mí me parece que es una alienación de responsabilidades que no pone en el centro, como ayer decía en un lugar, al elefante en el bazar, que es cómo funcionan las fiscalías. Okay. Entonces, me parece que estamos alienando responsabilidades a quien no le corresponde y que es preocupante y es grave ese señalamiento. Ahora, ¿qué tanto eso está modificando la decisión? El Tren Maya, donde hay suspensión, ¿no? Entonces, hay que ver esto. Por otra parte, yo quiero señalar una cosa en relación con lo que decía Camilo. Paradójicamente, la confianza en el Poder Judicial está subiendo. Las encuestas hablan de que la confianza en el Poder Judicial está subiendo. A ver, y ahí déjame hacer un alto. Pensando en lo siguiente, no es la primera vez, me hiciste recordar cuando mencionas el expediente penal, que desde la Presidencia de la República se critica sobre todo a los jueces penales, supuestamente por hacer mal su trabajo, y lo dices con razón, sin mirar que muchas veces el defecto está en las fiscalías y no en los juzgados. Yo recuerdo al presidente Calderón en un tono particularmente confrontativo, digamos, en momentos muy difíciles con el Poder Judicial, pero también recuerdo algo, y ahí es donde quiero centrar mi pregunta, que era la defensa que en su momento hacía del Poder Judicial el presidente de la Suprema Corte, Juan Silva Mesa, en aquel contexto. Y la verdad es que en el contexto actual, al menos en los primeros años del gobierno del presidente López Obrador, no ha habido ese tipo de respuesta por parte de quien era presidente de la Corte, y te pregunto si crees que eso cambie ahora que la presidenta de la Corte es la ministra Norma Piña. A ver, yo diría que, digamos, en línea de lo que decía antes, los presidentes de la Corte y del Poder Judicial, por cómo están las reglas, etcétera, tienen un margen importante de acción internamente y cada uno imprime además digamos, su sello. El ministro Juan Silva Mesa, por ejemplo, fue un ministro que puso mucho énfasis en el tema de los derechos humanos. Recuerden el premio que le entregaron, el premio internacional que recibió la Corte, en fin, y en no ir, digamos, a tantos actos protocolarios, sino concentrarse digamos, en salvaguardar esa investidura. Otros tienen otro estilo. Lo que yo diría que hemos visto en el contexto en el contexto actual, y creo que en gran medida tiene que ver las respuestas que tenemos al contexto, es lo siguiente. No solamente la independencia judicial, la autonomía de los jueces, no solo pasa por tener buenas reglas y buen diseño. En gran medida hay contextos que lo hacen mucho más fácil, mucho más llevadero. La fragmentación en la que teníamos antes, pues no es lo mismo, digamos, tienes menos posibilidad de ser sancionado que cuando existe una mayoría y que sabes que si hay una iniciativa, por ejemplo, para decir, mañana vamos a crear un tribunal constitucional, la puedes ver más lejos si no hay control de esa mayoría, a que sí hay control de esa mayoría. Yo creo que ahora esas, digamos, amenazas son mucho más creíbles y le hemos visto, digamos, esas amenazas desde el inicio. Se va a proponer una iniciativa. El tema es cómo navegas con esto. Y yo creo que lo que vimos en los primeros años fue una cosa, creo que tiene como tres componentes. Creo que el ministro Saldívar intentó ser lo menos confrontativo públicamente con el poder político, y yo creo que eso tuvo, digamos, algunas cosas que creo que para su agenda o para su intención fueron relativamente exitosas. ¿A qué me refiero? Al tema de que no pasaran estas iniciativas que aparentemente amenazaran al Poder Judicial, sino estuvieran contenidas. Digo, quién sabe cuánto tiempo vayan a estar contenidas, porque con la decisión de ayer ya vemos que otra vez está la decisión de ayer, nada más para nosotros. La decisión de ayer sobre la Guardia Nacional. Claro, cómo se ve que no estoy acostumbrado a estas cosas, Pedro, gracias. Eso. Y por otro lado, creo que había una serie de coincidencias
que no tienen solo que ver con reaccionar al contexto político, decir, híjole, hay un tipo muy poderoso, una élite, una coalición muy poderosa. Tiene que ver con una condición que sí tenía el ministro Saldívar, que no habían tenido sus predecesores, que es ser un ministro por primera vez que preside la presidencia desde la novena época, desde el 94, que no es juez de carrera. Que no era miembro de carrera. Exactamente. Y esto hacía que hubiera una serie de cosas donde podría haber más coincidencias, como en el tema del combate a la corrupción, como el tema de racionalizar los ejercicios de reclutamiento del Poder Judicial, etcétera. Y yo creo que por ahí tenemos cosas. Bueno, menciono unas cuantas donde creo que tenemos signos positivos. El número de mujeres de titulares, juezas, magistradas en el Poder Judicial se mantuvo más o menos estable en el 20% y según los datos que revisé, el año pasado estábamos en el 26%. Ha habido un cambio. Un incremento. ¿Esto a costa de qué? Y ahí sí esto lo digo, esa es mi opinión, a costa de una presidencia que creo que tuvo un sello muy autoritario y lo digo con responsabilidad, ¿no? Donde dijo, bueno, esto me toca a mí y voy a negociar poco con mis pares, etcétera. Y bueno, veremos con el tiempo los resultados. De hecho, eso el presidente en ese entonces, Saldívar, decía que era eso, que era importante que el presidente de la Corte, lo digo en ese caso masculino, concentrara mucho poder para impulsar los cambios. Pero vamos a terminar este programa haciéndote la pregunta a ti, Karina. Es muy difícil, obviamente, futuriar y además hay que ser muy responsables, como dice Camilo, cuando nos acercamos a este tipo de valoraciones. Pero, ¿qué podemos esperar? ¿Qué estamos viendo de la presidencia de la ministra Norma Piña, primera presidenta, juzgadora de carrera, muy sólida constitucionalista y que empezó su gestión con conflictos internos y también con tensiones importantísimas con el presidente de la República? Bueno, yo creo que podemos esperar un poco en términos de las decisiones y el proceso de toma de decisiones, de resoluciones judiciales. Creo que podemos esperar un poco esta línea que estamos viendo, donde pues si hay un caso que es notoriamente contrario a la Constitución, se van a mantener y donde hay también, y donde en otros casos puede haber margen. Y también hay que decir que hay ministros que en otro momento hubieran decidido de otra manera, que han cambiado sus posiciones, porque los ministros aprenden y cambian. Creo que eso es una cosa. Creo que la presidencia de la ministra Piña, a diferencia de la presidencia del ministro Saldívar, llega en otro momento del ciclo político del presidente. Llega al final del mandato, donde bueno, todo parece indicar que alguien de Morena va a ganar las próximas elecciones, pero hay incertidumbre, pero va a ser otra persona. Entonces, creo que ella tiene también esa posibilidad de estar ante un presidente que está terminando y que incluso en sus declaraciones de ayer, que podemos estar o no de acuerdo y demás, dice, bueno, ya, o sea, la reforma constitucional que yo quiero hacer tendrá que venir después porque ahora no me da. Entonces, creo que eso también le va a dar margen a la ministra para poder ponerle una impronta a su presidencia que, hasta donde yo veo, es una impronta que está haciendo muchos guiños a, digamos, la gente del poder interno, ¿no? A diferencia de Saldívar, que, digamos, eligió no confrontar y impulsar cambios, a veces rudamente, digo, yo creo que en perspectiva de género, por ejemplo, y paridad al interior del Poder Judicial, ahí es donde se ven, ¿no?, los frutos de estos cambios. La ministra Piña, alguien de carrera, tiene otra perspectiva, pero lo que yo diría es, creo que vamos a ver una política judicial hacia adentro que va a mantener ciertas cosas y va a estabilizar. Luego de procesos de cambio va a estabilizar sin retroceder. Y creo que hacia afuera vamos a tener esta posición de claramente marcar una distancia y, en mi opinión, tiene que ver también con las posibilidades y las oportunidades que tiene el fin del ciclo. Pues muy interesante, muchísimas gracias a los dos. Creo que hemos hecho un repaso, han hecho un repaso, digamos, muy exhaustivo de un panorama
amplio y complejo de muchísimas transformaciones. Las personas que eran ministras y ministros de la Corte en 1994 han de haber pensado, como decimos en este programa, en aquella frase de Marx, que es título de un libro de Marshall Berman, que es que todo lo sólido se desvanece en el aire, y acá por lo que vemos pareciera que se sigue manteniendo con cierta solidez institucional relevante la Suprema Corte de Justicia y el Poder Judicial de la Federación. Gracias a ambos y gracias a usted por habernos acompañado a este programa de TV UNAM. Vamos a seguir pensando en 1994 como un reflejo de 2024 o viceversa. Hasta la próxima.